inflación es uno de los fenómenos macroeconómicos más relevantes para el análisis económico, debido a su impacto directo sobre el poder adquisitivo, la distribución de la renta, las decisiones de consumo y ahorro, y la estabilidad económica en general. Comprender sus causas, consecuencias y mecanismos de transmisión resulta fundamental para evaluar el papel de la política monetaria y fiscal en una economía moderna. Este trabajo analiza la inflación desde una perspectiva teórica y aplicada, abordando sus principales causas, sus efectos sobre los tipos de interés, los costes sociales asociados y el fenómeno extremo de la hiperinflación. La inflación se define como el aumento sostenido y generalizado del nivel de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. A diferencia de incrementos puntuales de precios, la inflación implica una pérdida continua del poder adquisitivo del dinero. Cuando la inflación es elevada, los agentes económicos necesitan una mayor cantidad de dinero para adquirir los mismos bienes y servicios, lo que afecta tanto al consumo como al ahorro y la inversión. La inflación de demanda se produce cuando la demanda agregada de bienes y servicios supera la capacidad productiva de la economía. Este fenómeno suele darse en contextos de crecimiento económico, aumento del empleo y expansión del crédito, donde los hogares disponen de mayor renta para consumir. Ante una demanda excesiva, las empresas reaccionan elevando los precios en lugar de aumentar la producción de forma inmediata. Un ejemplo reciente se observó en Estados Unidos tras la pandemia del COVID-19, cuando los estímulos fiscales y monetarios incrementaron significativamente el consumo, generando presiones inflacionarias en diversos sectores. La inflación de costos tiene su origen en el aumento de los costes de producción como los salarios, las materias primas o la energía. Cuando estos insumos se encarecen, las empresas trasladan el incremento a los precios finales para mantener su rentabilidad. Este tipo de inflación afecta especialmente al sector intensivo en energía o recursos importados. La crisis energética europea de 2021 constituye un claro ejemplo, ya que el aumento del precio del gas y la electricidad elevó los precios de numerosos bienes y servicios. La inflación inercial se basa en las expectativas de inflación futura. En economías con antecedentes inflacionarios, empresas y trabajadores anticipan aumentos de precios y ajustan contratos, salarios y tarifas de forma preventiva. Este comportamiento genera un círculo vicioso que perpetúa la inflación, incluso en ausencia de shocks económicos significativos. Argentina es un caso representativo, donde la indexación de precios y salarios refuerza la persistencia inflacionaria. La inflación estructural se origina en deficiencias profundas del sistema productivo, como la falta de infraestructura, baja productividad, dependencia de importaciones y escasa competencia. Estas limitaciones impiden responder eficazmente a los aumentos de la demanda, generando presiones inflacionarias sostenidas, especialmente en bienes básicos como alimentos y energía. Cuando los bancos centrales incrementan de forma excesiva la cantidad de dinero en circulación sin un crecimiento equivalente de la producción, se produce una pérdida del valor del dinero que genera inflación. En casos extremos, esta política puede derivar en hiperinflación, como ocurrió en Zimbabue, donde la emisión monetaria para financiar el gasto público provocó el colapso del sistema monetario. La devaluación de la moneda nacional encarece los productos importados, lo que se traduce en aumentos de precios internos, especialmente en economías dependientes de insumos externos. Este mecanismo ha sido particularmente relevante en países como Turquía, donde la depreciación de la moneda ha impulsado la inflación. El aumento de impuestos indirectos, como el IVA o los aranceles, suelen trasladarse al consumidor final, generando presiones inflacionarias. Este tipo de inflación es común cuando los gobiernos buscan incrementar la recaudación fiscal. El índice de precios al consumidor, IPC, es una herramienta fundamental para medir la inflación y el costo de vida. Se utiliza ampliamente para ajustar salarios, pensiones, contratos y prestaciones sociales. Asimismo, tiene un impacto directo en el presupuesto público, ya que el aumento del IPC incrementa el gasto del Estado en programas sociales y salarios públicos. Existen dos tipos de interés relevantes en el análisis económico: el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. El tipo de interés nominal es el que se expresa en términos monetarios, mientras que el tipo de interés real refleja el aumento del poder adquisitivo. La relación entre ambos se expresa mediante la ecuación R igual a I menos P, donde R es el tipo de interés real y el tipo de interés nominal y P es la tasa de inflación. Reordenando la ecuación se obtiene la ecuación de Fisher.
I igual a R más P. Esta relación muestra que en un aumento de la inflación provocada a largo plazo, un incremento proporcional del tipo de interés nominal, fenómeno conocido como el efecto Fisher. La inflación genera diversos costes sociales, incluso cuando es esperada. Entre ellos destacan los llamados costes en suela de zapatos, derivados de la reducción de las tenencias de dinero, y los costes del menú, asociados a la modificación frecuente de precios. Asimismo, la inflación distorsiona los precios relativos y el sistema tributario, dificultando la planificación económica y financiera de los agentes. La inflación imprevista resulta especialmente perjudicial, ya que redistribuye arbitrariamente la riqueza entre deudores y acreedores. Cuando la inflación supera lo esperado, los deudores se benefician y los acreedores resultan perjudicados, aumentando la incertidumbre y reduciendo la confianza en la economía. A pesar de sus costes, numerosos economistas sostienen que una inflación moderada de en torno al 3% anual puede ser beneficiosa. La rigidez a la baja de los salarios nominales dificulta los ajustes en el mercado laboral. En este contexto, una inflación moderada permite reducir los salarios reales sin necesidad de disminuir los salarios nominales, facilitando el ajuste de mercado de trabajo y reduciendo el desempleo. La hiperinflación se define generalmente como una inflación superior al 50% mensual. Este fenómeno extremo destruye la función del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Sus costes sociales y económicos son enormes: colapso del sistema monetario, caída de la recaudación fiscal, pérdida de confianza y grave deterioro del bienestar social. Ejemplos históricos como la hiperinflación alemana de los años 20 ilustran cómo estos procesos terminan siendo insostenibles y conducen a profundas crisis económicas y sociales. La inflación es un fenómeno complejo con múltiples causas y efectos. Si bien la inflación moderada puede facilitar el funcionamiento de la economía, niveles elevados o imprevisibles, que generan importantes costes sociales y económicos. Por ello, el control de la inflación constituye uno de los principales objetivos de la política monetaria y un elemento clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo.